Buenas noches, este es su programa Los Abogados Opinan de la revista jurídica El Foro de Baja California. Este programa lo transmitimos martes a martes de 20 a 21 horas en el canal 156 de cable más de la cadena PSN. Por radio usted nos puede escuchar en la frecuencia 1030 de amplitud modulada. Tenemos una dirección de internet, ahí nos puede sintonizar, ver y escuchar. Es www.psntv.info. Hoy tenemos como invitado al doctor José Jesús Naveja Macías. Él es presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Asociación Civil. Señor doctor, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por invitarnos. Nuevamente aquí en su casa. Sí, un privilegio regresar. Nos da gusto que venga a Tijuana. Siempre que viene trae cosas nuevas, proyectos nuevos y platicamos muy a gusto con usted. Gracias, igual. En particular, ¿a qué se debe su visita? Bueno, venimos aquí con nuestra delegación, con nuestro delegado Arturo Camacho y toda la estructura de Baja California, incluida nuestro asesor Miguel Ángel Ordaz y todo el equipo de trabajo de Baja California que están organizando el 43 Congreso Nacional y Asamblea de la Confederación, un evento de gran relevancia, por primera vez en la historia. Un vínculo México-Estados Unidos, se va a desarrollar todas las actividades en Tijuana, que es la sede, y bueno, de alguna manera la subsede San Diego. Qué interesante. Es el 43 Congreso. Congreso y Asamblea Nacional. Y el primero que se realizan aquí en No, Tijuana. es el segundo que se realiza en Tijuana. Muy bien. Es el segundo congreso que se realiza en Tijuana. ¿Cuáles son las actividades que tienen proyectadas? Creo que van a venir conferencistas de primer nivel a nuestra ciudad. Sí, claro, bueno, evidentemente nosotros platicábamos cuando se empezó a gestar este congreso que era un momento histórico, era regresar a Baja California, que fue de alguna manera el lugar donde se dio una fusión de organizaciones para gestar la actual organización que es la Confederación, y aparte pues que nos tocó un momento en el cual el ordenamiento jurídico nacional se transformó de una manera radical e incluso con una velocidad muy vertiginosamente. Entonces tendríamos que pensar en los temas torales de modificación. Y empezamos primero a hacer un análisis de qué temas deberíamos analizar a profundidad. Obviamente el sistema, lo que es el sistema acusatorio, es decir, el traslado del sistema jurídico vigente en materia penal, cómo se trasladó a un sistema verdaderamente propio de las democracias. El hablar de lo que se ha venido gestando en materia de derecho familiar, la transformación del amparo hasta gestar realmente un nuevo amparo, la implementación del derecho internacional de derechos humanos. Y entonces se esbozaron los temas principales y obviamente dentro de la misma organización se vieron los mejores perfiles para tener a los conferencistas más destacados en las áreas. Tenemos, por ejemplo, un constitucionalista de época excepcional en el caso concreto del doctor Raúl Carrancay Rivas, conocido doctrinista a nivel nacional e internacional, a Juan Velázquez para hacer un análisis quizás de lo que pasa en el sistema tradicional y con el nuevo sistema en materia penal, un penalista altamente conocido con varias de las defensas más trascendentes que se han dado en los últimos años en el país, a Ignacio Burgoa Llano, de una prosapia jurídica reconocida, hijo de Ignacio Burgoa Orihuela, en el tema de amparo. Él es presidente del Instituto Nacional del Amparo, presidente vitalicio honorario. Don Sergio García Ramírez, expresidente de la Corte Interamericana para el tema de derechos humanos y control de convencionalidad, y viene un magistrado que fue el que gestó el primer código de familia en el país, en el caso de Sinaloa, Claudio Gámez Perea, que es miembro de la organización desde hace muchos años. Pero aparte de ello, nosotros reconociendo que esta transformación en materia penal, que de alguna manera es una inquietud, porque uno de los factores que más ha venido complicando las cosas es la formación de operadores, se empezó a visualizar el tema de la litigación oral, específicamente en materia penal, y bueno, la Universidad de San Diego, en el caso de Marco Maclis y toda la estructura, hizo un manejo de sinergia con nosotros, de tal manera que va a haber actividades en la universidad y se va a ir a cortes norteamericanas, se va a tener un contacto con fiscales y defensores, de tal forma que quien tiene el mayor conocimiento y sobre todo la mejor práctica en el tema de litigación oral va a tener un contacto con los abogados y con los estudiantes de derecho mexicanos. Las conferencias, es oportuno que nos digan, que nos avance usted los horarios y el lugar, porque quiero darle difusión
en todos los programas antes de que inicien, para que vaya el mayor número de abogados locales, estudiantes, interesados en estos temas, y que pocas veces tenemos este nivel de conferencistas, entonces no hay que perderlo. Bueno, primero el evento se desarrolla a partir del 22 de julio al 25 de julio, es precisamente la bienvenida el día 22, los días fuertes son 23 y 24, porque el 25 tenemos el cierre. En el centro de convenciones van a hacer conferencias durante la mañana, iniciando a las 10 de la mañana. Les haremos a llegar en este programa, que también tiene, pues ahora sí que un auditorio muy vasto, el programa directamente, yo creo que a partir de mañana, para que tengan los horarios. Hay una página que le pedimos el favor de que se difunda, un teléfono también que está aquí, a ver si podemos mostrar el póster, con todo si no es gusto. molestia. Aquí tienen los informes, la página es www.concam.com, ahí es para los informes y registro. Aquí van a ver ustedes ahí mismo el programa de día y por horario dentro de lo que es esta página, y los datos para el registro al Congreso. Creo que es un momento muy importante para la organización y es un momento fundamental también para Baja California, por eso es importante la unidad de los abogados, hoy que en una ciudad tan relevante para la organización se gesta un congreso de esta naturaleza. No, es que además ha dejado usted un personal de primer nivel que ha estado al pendiente de todas las actividades de la asociación. Sí, estamos, Miguel Ángel Ordaz tiene más de 20 años en la organización con un gran liderazgo dentro de la, siendo asesor actualmente de la presidencia, nuestro delegado Arturo Camacho, está Farariz, está Blanca Barrientos, está Rebeca Valle, Miguel Ángel Escobosa, está un sinnúmero de personajes la maestra Cano, Elvira Luna, Pedro Carrillo, que es un gran jurista. Entonces es verdaderamente hablar de, también felicitar y que nos ha apoyado mucho, acaban de elegirse el presidente de la federación, Pedro Mendívil, al que le mandamos un fuerte abrazo, un hombre muy académico, y aquí más que nada es redoblar esfuerzos para tener una gran unidad, sobre todo en aras de la academia. Creo que el punto fundamental de las organizaciones hoy, que se pretende colegiarnos a nivel nacional, que es algo interesante, pero que primero tengamos la vocación nosotros de ser colegiados, de que se logren beneficios de esta naturaleza, de que las organizaciones no sean una plataforma, perdonando la expresión, simplemente de saltar a un cargo político, y que bueno, los intereses terminen siendo individuales o de pequeños grupos y mezquinos. Aquí la esencia misma de la organización en toda la estructura nacional es gestar un gran proceso de capacitación, generar un proceso de actualización y sobre todo un compromiso del abogado con la sociedad. Es que, como usted lo menciona, ha sido tan dinámico el desarrollo del derecho que realmente no terminamos de leer la Constitución cuando ya hay una serie de cambios tremendos. Y luego después viene la interpretación de la Corte, después viene la interpretación de los colegiados, y realmente nos encontramos en la necesidad de actualizarnos momento a momento. Y qué bueno que ustedes como asociación realizan el Congreso en Tijuana, y con estos conferencistas que están al día, pues va a ser interesante, ¿verdad?, escucharlos y aprender de ellos. Sí, ahora agregando con el tema del bloque de constitucionalidad con el derecho común internacional, hablar de todas las convenciones, todos los tratados internacionales y la misma jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no nos debe de preocupar, simplemente va dentro de la misma dinámica y a la par. Y yo creo que los abogados en estos temas, en lugar de asustarnos, yo creo que nos vamos a quedar embelesados. Así es de que yo creo que este es un foro que nos permite, sobre todo a los abogados, estar en un análisis profundo de las temáticas, ver los problemas actuales que se tienen en la implementación en muchos de los temas. Hay que ser francos, quizás se ha ido más allá y se han tenido que adaptar o se han adaptado cuestiones de tradiciones jurídicas diferentes a la nuestra. El caso muy concreto del sistema acusatorio en materia penal, que nos ha venido trayendo un gravísimo problema porque el cambio de chip nos ha costado trabajo. Entonces también invitar a los estudiantes. Yo creo que hoy en día con esta gran reforma
los estudiantes se convierten en una fuerza indispensable, en un motor. Entonces, no son ya las visiones que triste y tradicionalmente se tenían de relegar al estudiantado, sino al contrario, hoy esa visión novedosa, el crecimiento hoy a la par en su formación profesional de los jóvenes les lleva a tener una gran ventaja a los que no somos tan jóvenes, que tenemos que tirar las tradiciones que teníamos en la formación académica jurídica para conformar ahora nuevas concepciones en áreas de conocer el derecho mexicano. Fíjese, nada más los que como yo, me pongo de ejemplo, después de litigar 30 y tantos años materia de amparo, sale una nueva ley. Nos ha costado trabajo estar revisando la reforma, las modificaciones y los criterios que se dan a nivel de juzgados de distrito y de tribunales colegiados. Es decir, tal vez, bueno, de mi perspectiva, hay demasiados cambios. Sí, muy abrupto sobre todo y reconociendo incluso la misma resistencia que se da por parte de las autoridades. Ahorita hablando del juicio de amparo, bueno, la implementación del amparo contra particulares, el interés legítimo, los plenos de circuito, la adecuación del desarrollo tecnológico, nuevos principios del juicio de amparo. O sea, hay hablar un principio de socialización en donde se tiene que ver cuando hay gente en condiciones de necesidad, cómo se le puede de alguna manera no evitar el acceso a la justicia, cómo ya hoy en día, de una manera contraria al derecho penal, el mismo amparo, por ejemplo, se transforma y transita de un sistema de naturaleza dispositiva, que es el símil del acusatorio, a un inquisitivo, donde el juez debe ser precisamente un pretendiente en materia de amparo, contrario a lo que decíamos en materia penal. Entonces es una transformación enorme, cómo accesar a derechos de tercera generación, difusos, colectivos, individuales, homogéneos. Realmente es un nuevo amparo. Y comentamos que qué bueno que los jóvenes que están estudiando actualmente en los primeros cursos están abrevando de la nueva legislación, pero el impacto en materia penal, por ejemplo en Baja California, tenemos un sistema nuevo en Mexicali y seguimos todavía con el sistema antiguo aquí en Tijuana. Manejamos disposiciones sobre la comisión de conductas ilícitas diferente, del tratamiento diferente. Ha sido lento la implementación del sistema. Sí, y sobre todo la coexistencia, ¿no? A veces de 3 codificaciones, un código locales de naturaleza inquisitoria, algunos códigos locales de naturaleza inquisitiva, y un código nacional. Entonces, a veces es una complicación, pero yo creo que le puede dar una muy buena respuesta a la implementación del derecho internacional de derechos humanos. Si nos metemos en el fondo, en el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos referidas a libertad y seguridad, el 8.1 de la misma convención, debido proceso de ley, plazo razonable, el 8.2 en el tema específico y muy claro de la presunción de inocencia, y en el 25 de la tutela judicial efectiva podemos hacer un armado que nos facilita en cualquier sistema. Bueno, usted es porque realmente es un experto y lo dice tan bien y tan claro, pero ya ha bajado a la realidad, al abogado común nos ha costado cantidad, porque fíjese nada más, se modifica el Código de Comercio todos los días, ya la Ley General de Sociedades Mercantiles cambia también, cambia las cuestiones de impugnación de asamblea, es decir, y hay un cambio en la legislación que a veces destruye 70 años de jurisprudencia o de criterios, una situación dentro del dinamismo que crea de cierta manera mucho inseguridad. Y inseguridad jurídica y a veces hasta incongruencia, ¿no? O sea, cuando nosotros vemos que una constitución federal se modifica todos los días, rompiendo con el principio de rigidez, y donde materialmente se hacen transformaciones innecesarias muchas de las ocasiones, donde el legislador no inicia las áreas académicas o con los grandes doctrinistas y no visualiza bien las necesidades propias del país, nos genera un gran conflicto. Hoy en día viene en algunos días, sobre todo, una nueva corriente con relación a ver si se debe de gestar un nuevo constituyente para efectos de una constitución nacional. Y ahí tenemos que poner mucho énfasis los abogados en el sentido, pues, de que es algo quizás riesgoso en este momento, donde el pluralismo propio de las democracias no es una característica muy real de nuestro país, y que tenemos que ser muy cuidadosos y meticulosos en el tema.
ya me dio miedo con lo que me dijo. A mí también, pero pues ya me aguanté. Un nuevo constituyente, una nueva constitución. Viene alguna corriente, sí es. Muy peligroso. Muy delicado. Muy delicado. Yo creo que el problema se están siguiendo muchas modas. El grueso de las constituciones de América Latina son constituciones más novedosas. Si hablamos de constituciones viejas, tenemos la más vieja, la argentina. Sí, es una constitución de 1858, luego la mexicana del 17 y la del 49 de Costa Rica. De ahí la que sigue es la del 67 de Uruguay. Y todas las demás vienen constituciones de los 80 hasta constituciones del 2000. Entonces, realmente quieren seguirse, sobre todo el paso que se sigue en América Latina, pero hay que ver si es una necesidad. Hay que ver si nada más se puede generar una reforma, sobre todo específica en ciertos temas, porque se han hecho adecuaciones en temas muy específicos. Quizás falta ver un poco de poderes emergentes, pero en la implementación del derecho internacional de derechos humanos, en el nuevo juicio de amparo, en un nuevo sistema penal, etcétera, y se han venido haciendo adecuaciones que a lo mejor muchos no estamos ni siquiera a favor de ellas. Creo que es muy riesgoso hablar hoy en día de una nueva constitución, que quizás en aras de hacer algunas adaptaciones con relación al derecho internacional de derechos humanos, la podemos hacer en la misma constitución que nosotros tenemos. Basta decir que la constitución de Argentina y la constitución costarricense son de las mejores del continente, y son dos de las tres más viejas que hay. Fíjese que nuestra constitución, decimos que es del 17, pero yo digo que es de todos los días. De diario. De diario. Y es tan engorrosa, es tan amplia, es tan casuística nuestra Constitución, que ya resulta no funcional. Es decir, tal vez hubiéramos establecido en la Constitución los principios importantes o fundamentales, los derechos humanos, eso sí, pero reglamentar tantas cuestiones. Tenemos una constitución que es muy difícil de leer. Es que son constituciones en el continente que les llamamos nosotros constituciones código, con unos establecimientos de derechos fundamentales que nos hacen sentirnos que vivimos en Finlandia o en Suiza. Entonces creo que no se ha entendido la técnica jurídica en el sentido de generar esa reglamentación, ¿no? Si vemos el artículo 123, pues está más que reglamentado ahí. Entonces creo que no se ha entendido. Si hiciéramos el vaciado de principios precisamente constitucionales en ella básicos, en el establecimiento de cuáles son los derechos fundamentales y se reglamentara, creo que sería perfecto. Pero sobre todo, reiterando el respeto a la rigidez constitucional que hoy en día simplemente es una proclama. Necesitamos una constitución que pueda leer el pueblo, que la pueda entender. Si hoy le mostramos una constitución a cualquier persona que no sea un perito en derecho, va a batallar. Batallan los legisladores. Batallan los jueces. y yo me sorprendo cuando le toman la protesta a los funcionarios, dicen, protestamos observar la Constitución, y nos preguntamos, ¿y acaso la habrán leído? Hacer cumplir, pero es un documento bastante difícil. Bueno, es tan simpático en el continente que dicen, se habla de derechos imposibles de tantos que se plasman, pero dicen que las características en el constitucionalismo de América Latina son, primero, un plasmado enorme de derechos fundamentales, y lo segundo son las violaciones constantes de derechos fundamentales. Entonces, creo que debemos entender más la dinámica, no generando sobre todo inseguridad e inestabilidad constitucional, que tristemente es lo que se hace día con tantas reformas. Se hacen constituciones de partido, y eso lo tenemos que romper. Tienen que ser constituciones de sociedades, y eso es complicado aquí. Buscando que una constitución no tenga la necesidad de ser modificada. Claro, que vea hacia adelante. Sí, y además conteniendo los principios fundamentales básicos o de derechos humanos, que ahí esté, ¿verdad? Y dejar a la cuestión reglamentaria todo lo demás. Lo único que sí, para cerrar, que sí hay que reconocer es que sí fue de avanzada la reforma que se hizo en 2010, en junio de 2010, en el sentido de las modificaciones y adiciones al artículo primero, al 13 y al 29 de la Constitución, que a final de cuentas permiten una gran adecuación al derecho internacional de derechos humanos. En el primero, con el plasmado del principio pro homine, algunos principios propios de derechos fundamentales y humanos, el bloque de constitucionalidad. El 13 en relación a los tratados, cómo deben de seguirse con relación al derecho internacional. Y el 29, que es un gran avance, que habla de derechos de núcleo duro, en donde evidentemente hay derechos intocables, a pesar de que se pueda manejar un estado de excepción, y el artículo 27.1 de la Convención se plasma en el 29 constitucional. Qué interesante. Estamos platicando con el doctor José Jesús Naveja Macías, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Asociación Civil.
Vamos a hacer un corte y regresamos en un momento. Centro Médico Senadil, al servicio de su salud a bajo costo. Exámenes de laboratorio. Aprovecha los paquetes especiales de los jueves con el 10% de descuento en estudios de laboratorios como Papa Nicolau, prenupciales, diabéticos y perfil Q25, entre otros. Además, biometría hemática, colesterol y examen general de orina a 30 pesos cada uno. Centro Médico Senadil, la atiende 24 horas al día, todo el año. 685-4840. Protege tu salud y tu entorno. Servicio comercial, industrial y residencial. Control de todo tipo de plagas. Especializados en el tratamiento de termitas, garrapatas, pulgas, cucarachas y roedores. Stimex Fumigación. La mejor opción para empresas, maquiladoras, instituciones de gobierno, gimnasios, hospitales, escuelas, naves industriales, corporativos y casas. Contrata una póliza semestral y obtén 500 pesos de descuento. Stimex Fumigación. 688-0353. Hasta la vista. Ellos buscan una oportunidad. La mira está puesta en Tijuana. Gran Serial Taurino, los domingos 5 y 19 de julio y 16 de agosto, 4:30 de la tarde, Plaza de Toros Monumental de Tijuana. Ven y apoya a las próximas figuras del toreo. Tommy Lube, el mejor lugar, el más barato y el más rápido para cambiar el aceite de su motor. Estamos ubicados en Río Colorado 9608, Colonia Marrón. Teléfono 215-4762. Por 252 pesos más IVA, usted recibe cambio de aceite hasta 5 cuartos, cambio de filtro del motor, engrasado y o lubricación de chasis, y un sinnúmero de servicios. Tommy Lube, el mejor lugar y el más barato para cambiar el aceite de su motor. Río Colorado 9608, Colonia Marrón. Teléfono 215-4762, 215-4762. Regresamos, platicamos con el doctor José Jesús Naveja Macías sobre temas interesantes que seguramente serán tratados por las personalidades que como expositores vendrán a tocar los temas que a todos nos interesan. Y hay muchos, hay creo que demasiados. Tengo la esperanza que nos hablen precisamente del artículo primero constitucional, que es todo un tratado. Creo que sería la Constitución, el artículo primero y ya. Sí, sería ya todo lo que contiene. Y que los expositores nos hablaran sobre el derecho de amparo, cómo se está manejando. Todavía andamos nosotros, de repente promovemos algo y nos responde el juez de distrito con un tratado. Es decir, hay tantas novedades alrededor de la nueva ley de amparo. Y aquí en Baja California hay una cierta corriente que trata sobre, y se está impugnando del Congreso local, la creación de un código de familia. Tenemos colegios de abogados que están a favor y tenemos también colegios que se oponen a la creación de este código de familia. Ese tema creo que también lo traen ustedes. Sí, en el caso concreto aquí en Baja California, el colegio de Marisa Nava ha trabajado muy fuerte para gestar un código de familia. Viene el magistrado Claudio Gámez Perea, que fue realmente el gran gestor, el intelectual del primer código que existe en entidades federativas, en el caso de Sinaloa, del código de familia. Creo que es un tema muy importante que se va a analizar a profundidad, pero desde una perspectiva hoy que se habla mucho de la transición de los sistemas, lo manejamos en materia penal, ahora el tránsito en sentido contrario que se da en materia de amparo, creo que sí es importante el gestar un código de familia. ¿Por qué?
Porque la naturaleza propia de un código civil es para la predominancia de un sistema dispositivo, el símil a un sistema acusatorio, de un sistema donde el juez es un tercero y no un pretendiente. Y en materia de derecho familiar es al contrario, tiene que ser un sistema inquisitivo, un símil al sistema inquisitorio, donde el juez tiene que ser un pretendiente, donde tomas y tocas temas fundamentales, temas de alimentos, de patria potestad, de tutela, de los temas más importantes y muy sensibles en la sociedad. Se dice, los opositores en Baja California, que lo que se va a hacer es mutilar el Código Civil, es decir, terminar con el libro primero, que es el que habla de las personas y de la familia, obtener todo el articulado relativo y trasladarlo a un nuevo código de familia, la creación de un código de familia, y repetir instituciones que ya se contemplan en el Código Civil, y que eso, en lugar de beneficiar, tal vez sería más conveniente llevar a cabo las reformas dentro del Código Civil y no la creación de un código de familia en específico. Yo difiero, ahí sí difiero totalmente, reitero, sí es importante que no se trate de una mera segregación, sino un proceso de adaptación y de adecuación de la norma. Les quiero comentar algo que corre también en sentido contrario. A nivel internacional, sobre todo en el sistema latinoamericano, se han gestado, por ejemplo, codificaciones procesales constitucionales. A la inversa aquí, que es una segregación, en esas codificaciones se vinculan todos los procesos constitucionales y se establecen principios rectores, pero no es una compilación, ni un poquito más allá, un proceso que le llaman consolidación, donde llegas, los vinculas y haces algunas adecuaciones. No, es una adecuación como surgieron los procesos constitucionales en momentos distintos a las necesidades de la época. Aquí viene un proceso en donde no nada más se hace una segregación, sino se hace una adecuación y sobre todo, lo reitero, el sistema en el que corre el derecho civil en general es un sistema de naturaleza dispositiva y en materia familiar tiene la predominancia de un sistema inquisitivo. Entonces es algo muy importante. Yo les quiero preguntar hoy en día que en lugares existen en materia penal el sistema inquisitorio y el sistema acusatorio, cuando ven ustedes funcionarios que en la mañana están trabajando en un sistema y en la tarde en otro. Es imposible, no puedes hacer un cambio de chip, es una manera de proceder, de actuar, sin decirlo tan crudo, no mecanizar, porque no es la esencia, sino de conocer la esencia misma del sistema. Entonces aquí sí tenemos que pensar en que el sistema es de naturaleza totalmente contraria, no nada más es un proceso de segregación, es adecuar el sistema en el cual tiene que correr específicamente la materia. ¿No sería nada más conveniente darle otro sentido al Código de Procedimientos de Familia en todo caso? Sí, obviamente. Y dejar las cuestiones de familia en el Código Civil. Es interesante y a veces va a ser complicado. Hoy mismo en día ustedes recuerdan la resistencia que se hablaba de un Código Nacional. Era verdaderamente complicado, se consideraba incluso atentatorio al sistema federalista, si lo recordamos. Y hoy en día todo el mundo estamos transitando en eso y vamos a ver, para bien o para mal, la experiencia que se da en el sistema. En lo personal, sí creo que el gestar una segregación en materia familiar sería interesante, importante. Es evidente que hay voces diferentes, la perspectiva de nosotros desde la visión constitucional aplicada, porque se tiende mucho ya a la constitucionalización de las diversas materias del derecho. Es un bastión el derecho constitucional y sí complica la coexistencia en una misma codificación sobre sistemas diferentes. Se vive la complicación en codificaciones separadas, ahora en una misma codificación creo que sí genera un verdadero caos. Esa es una opinión muy personal en el tema. También sería interesante ver si sustantivamente se puede dejar algo, como ahorita pasa en ciertas materias, y procedimentalmente. Pero sí en lo personal creo que si se maneja bien, en el sentido de hacer procesos de adecuación y que no sean meras segregaciones que generen una mutilación, podría ser algo importante, sobre todo en temas tan importantes y tan sensibles que hoy en día hay complicaciones. En materia de alimentos es una pena lo que se da en muchas entidades federativas, cuando terminas asegurando los alimentos en 3, 4, 5, 6, 7 meses, cuando estamos hablando de que son cuestiones vinculadas hoy en el derecho internacional de derechos humanos, de la misma vida, y parece increíble, pero es el tema de alimentos, de la integridad física, psíquica que maneja la Convención Americana e incluso la protección de la familia. Fíjese que nosotros, y yo les platico de mi experiencia como juez, éramos jueces civiles que conocíamos de la materia también de familia, no había
esa separación. Especialización. Y en materia de aseguramiento, cuando mirábamos las cosas, no asegurábamos por 7 meses, asegurábamos por toda la vida del menor. Cuando menos, hasta los 18 años. Si había manera de establecer una hipoteca o una garantía fuerte, y había bienes de dónde obtener, porque sabíamos, ¿verdad?, que es así como somos los mexicanos, que cumpliría un tiempo, un año por ahí, entonces vendría el olvido o el desdén de esas situaciones. Y cuando había motivo, establecíamos hipotecas sobre los bienes para garantizarle sobre la casa habitación a los menores hasta que... Y no teníamos los instrumentos que tenemos ahora, ni los convenios, ni los tratados internacionales. Eran, en todo caso, sentido común, ¿verdad? Y amplio criterio que se tenía, porque esa es una interpretación que nosotros denominamos extensiva, y ordinariamente en este momento se va hacia una aplicación mecánica de la ley, tristemente regresando a etapas y gestando regresión. Ese tipo de cuestiones, los operadores estaban muy de avanzada. Creo que se ha venido en el tiempo la inversa. Digo, hay gente muy capaz como operadores, pero sí creo que ahí se han hecho muchas aplicaciones mecánicas que generan verdaderamente conflictos, sobre todo en el ámbito familiar. En el ámbito civil éramos jueces de legalidad, pero en el ámbito familiar teníamos una amplia discrecionalidad. Sí, claro. Y nos apoyaban tanto los jueces de distrito como los tribunales colegiados. Es decir, en alguna ocasión admitimos fuera del periodo de pruebas a una señora que se le fue el término a 10 días para ofrecer pruebas. Las ofreció en el 11º, se las admitimos en aras de que el tribunal conociera realmente la situación y pudiera resolver sobre la cuestión de la familia, más allá de un legalismo exacerbado. Total que el abogado llegó y nos puso una regañada, como el auto que admitía pruebas no admitía recurso. Por ahí se fue hasta el colegiado el asunto después, y el colegiado nos dio la razón. Entonces teníamos esa discrecionalidad en aras de ver sobre el núcleo familiar. Pero hoy veo yo con tristeza, y es un punto de vista muy particular, por ejemplo, en materia de divorcio. El nuevo código de familia que se propone trae el divorcio incausado. Y no me cabe de gustar esa situación. ¿Qué opina usted? Eso es muy interesante. De hecho, hay pronunciamientos, hay contradicción de tesis. Y bueno, a veces hay cosas que nos gustan y no nos gustan, pero por ejemplo en el derecho internacional de derechos humanos la referencia es el artículo 3 de la Convención Americana de Derechos Humanos, la protección a la personalidad jurídica. Es decir, ¿qué implicaciones tiene? Que aunque no acredites la causal se puede gestar la disolución del vínculo matrimonial, pero evidentemente no tocar otros tipos de temas, o sea, de patria potestad, de ningún otro sentido. Esa es una aplicación basada en ese artículo 3 de la Convención. Yo en lo personal sí creo que si una persona no tiene la voluntad de vivir con otra en matrimonio, sí debería de proceder que no sea así. Hay cuánta gente que se aferra por capricho, por otras condiciones, no se modifican las obligaciones, no hay ningún tipo de problema, simplemente que si alguien quiere jurídicamente ser libre de matrimonio, debe de tener el derecho. Ahí viene pues el tema, pero hacia allá va el derecho internacional de derechos humanos. Bien, platicamos con el doctor José Jesús Navejas Macías sobre el Congreso Nacional y temas relativos y generales de familia, de constitución, de amparo. Muy interesante la plática. Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento. Primer Sistema de Noticias te invita a dar un recorrido por el mundo. Mantente informado de los acontecimientos más relevantes. Visítanos en nuestra página de internet pcntv.info y disfruta de nuestra transmisión completamente en vivo para que estés al día a donde quiera que vayas. pcntv.info. La Secretaría de Gobernación Federal no cumple. El Movimiento Antorchista Nacional exige la aplicación del programa de escuelas de tiempo completo en Michoacán. Justicia para 500 familias que fueron desalojadas de sus viviendas en Guanajuato. Y castigo para los autores intelectuales del secuestro y asesinato de don Manuel Serrano Vallejo.
Desde Baja California levantamos la voz para exigir que la Secretaría de Gobernación atienda las peticiones de nuestra organización y nos sumamos a la magna concentración de 150,000 antorchistas que marcharán a Los Pinos este 8 de julio. Nuestra fuerza es la unidad. Organízate y lucha. Únete al movimiento antorchista. La organización que cambia a México. Libera tu estrés en Cessna. Manejamos el alfabiotismo que se aplica en el dolor de espalda, dolor del cuello, insomnio, fatiga, nervio ciático y artritis. Además mejora el sistema glandular, digestivo, eliminativo, circular y nervioso. Te ofrecemos la solución, como un rico masaje sueco, que aliviará tu depresión y ansiedad, mejora la circulación y el dolor debido a la ansiedad, estimula la piel, los nervios y los relaja. Háblanos para más información y citas al 664-104-1271, 664-104-1271, Centro de Soluciones Naturales, o visítanos. Estamos en 13.532 Alejandro Volta, Colonia Electricistas, teléfono 664-104-1271. Regresamos, platicamos con el doctor José Jesús Naveja Macías sobre temas realmente interesantes. Nos quedamos analizando el divorcio incausado y comentaba usted que por qué mantener una relación de familia cuando ya la pareja no Más quiere. que nada de matrimonio, porque yo decía, no va a llegar, digo, a lo mejor se oye muy de broma, pero imagínense que papá se vaya, no viva con la familia, y le digan, tu papá ya no vive en tu casa, ya no va a llegar el niño con el acta de matrimonio, mira, pero aquí está, siguen casados. O sea, realmente la esencia misma es que queden intocadas las obligaciones, que así es, y que a final de cuentas no se puede alguien atentar con el manejo libertario de decidir su proyecto de vida, para bien o para mal, es imposible. A mí me ha tocado ver gente que materialmente quieren que a través de un procedimiento regresen a la esposa a su casa, ¿verdad? Digo, perdonando la expresión, parece absurdo, pero lo llegas a vivir en gente hasta de niveles elevados en el ámbito cultural. Complicado el tema, y igual lo mismo que pasa ahora con los matrimonios de personas del mismo sexo, ¿no? Regresando a lo anterior, yo me opongo al divorcio tan fácil, porque cuando se tiene familia hay un compromiso moral de la pareja con los hijos. Es decir, creo que se desarrollan mejor estando en un ambiente familiar que en un ambiente de separación, donde después vienen a sustituir la persona de la madre o la persona del padre con algún sujeto diferente o con una dama diferente. Es decir, creo que son temas muy delicados y que no hay una solución que a todos nos deje contentos. Claro. El tema de los matrimonios de personas del mismo género, tenemos que la Iglesia Católica se opone. Y se opone, que dice que no tenemos derecho los humanos a modificar los designios de Dios. Y se lo digo porque lo escuché en una misa. Claro. Esa fue la explicación que dio el cura en ese momento, el padre en ese momento. Es un tema sumamente delicado que ya no está en discusión. Claro. Ya lo resolvió la Corte. No hay posibilidad de oponerlos a ellos. ¿Qué opina usted? Yo opino, bueno, yo siempre lo que platicábamos, ¿no? Pueden ser cosas que te agraden o no te agraden, pero bueno, ahora con la implementación del Derecho Internacional de Derechos Humanos, esta tiene un bastión en el artículo 1.1 y 17 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El 1.1 señalando que la persona humana, que así la define el artículo 1.2 de la misma convención, no debe haber nadie estar sujeto a discriminación. Y el 17, el derecho a la familia. Es algo muy complicado porque evidentemente, digo, yo tengo 48 años, venimos de familias muy tradicionales, con un esquema de hombre y mujer, pero a final de cuentas, con todo este bagaje, con todo ya hablamos ahora de derechos de doble fuente.
de fuente de derecho internacional, de derechos humanos y de derecho nacional o doméstico. Y se complementan, que es uno de los principios básicos del derecho internacional de derechos humanos, y en ese sentido, reitero, hay una fundamentación muy, muy importante en ese par de artículos. No discriminación y la protección a la familia. Vienen temas que también son complicados, en el tema de la adopción de personas, no sé, que también es muy complicado. Yo pensaría que hubiera un manejo y una investigación interdisciplinaria para ver los efectos, pero a final de cuentas todo esto tiene una resolución dentro del ámbito del derecho que nos agrade o no nos agrade. Yo puedo ser muy específico, a mí el traslado en materia penal no se me hace lo más agradable, se me hace contrario a la tradición jurídica, se me hace una imposición, honestamente lo digo, pero ya está echado a andar. Lo mismo pasa en el tema del derecho internacional de derechos humanos. Hay una respuesta clara que es convencional, es decir, que es acorde al derecho internacional de derechos humanos, y que a final de cuentas con ese artículo primero, en donde se constitucionaliza el derecho internacional, evidentemente ya está la respuesta dada. Hace tiempo pasó en Colima, nos pidieron asesoría en relación de que ya había alguien un oficial de registro civil, no recuerdo, Tecomán, que ya había gestado esto, y en el tema del ámbito jurídico yo les decía que tendría que legislar, porque también se incurre en responsabilidad internacional por acción o por omisión. Legislaron, generaron lo que era el matrimonio y una figura paralela al matrimonio en personas del mismo sexo, y yo les decía que para mi peculiar punto de vista eso no era inconvencional, denominarlo de otra manera siempre y cuando, de acuerdo a los criterios de la Corte en cuanto a las convenciones y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, no estableciera diferencias en derechos. La Corte se pronunció en sentido contrario. Yo me basé en una cuestión de una sentencia de la Corte que hablaba de diferenciación razonada. La Corte fue más allá y dijo que no tan solo el que no les permitieran unirse jurídicamente, sino que lo denominaran de manera diferente era un manejo discriminatorio. O sea, fue más allá de lo que yo puedo concebir, que en un momento dado puede darse e interpretarse con base a la Convención y con base a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Hasta dónde llegaron? Bueno, estaba leyendo porque llegó a mis manos el proyecto de Código Familia y le dan mucha preponderancia al concubinato. Yo considero que el concubinato, en lugar de estarlo regulando y estarlo dándole vuelo y establecer lo que se puede registrar, hay que desaparecerlo. De una vez por todas, o te casas, o contraes matrimonio, o no contraes matrimonio y vives libremente. ¿Para qué establecer una serie de requisitos al concubinato, entre ellos el acudir ante el oficial de registro civil para registrarte? Pues mejor acude y contrae matrimonio. Ahí sí se me hace muy paradójico. O sea, si vas a buscar el manejo de la formalidad, pues lo haces plenamente o no lo haces, ¿no? Yo, miren, perdón la expresión, yo sí creo que hay un par de grandes problemas en todos estos procesos que se están viniendo a la reforma. Uno de ellos es el que en un momento dado se traigan figuras que desconocemos sin analizar la realidad social y hasta dónde viene la adecuación. O sea, viene pasando con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, donde se implementa, se llamamos fraude parlamentario, se implementa se genera la comisión, y ahora en día la queremos hacer un órgano jurisdiccional cuando su esencia es de un órgano no jurisdiccional, porque no atendemos que a lo mejor no teníamos la cultura de la legalidad que tienen los europeos, ¿no? Esto surgió de Suecia. Y luego de que a final de cuentas no tomamos sobre todo la experiencia en algunos otros países para ver si lo implementan, pero si les ha funcionado. Porque lo que decimos es que esto lo implementaron en Colombia. Sí, pero ¿qué resultados han tenido? Y lo pongo y viene a colación en alguna ocasión con el sistema, que reitero y regreso. En una ocasión le preguntaba al que en el momento era presidente del Tribunal Constitucional de Colombia que cuáles eran los principales problemas que ellos habían tenido al implementar el sistema. Y me decían, primero, la arquitectura normativa, cuántos problemas tiene el Código Nacional. Y segundo, el factor exógeno, que es la formación de operadores. Son los mismos problemas que hoy tenemos. Le pregunté a Jaime Arancibia Pinto, un gran jurista chileno, que fue ministro en Valparaíso y que era presidente de ministros en Chile, y los mismos problemas. Entonces, creo que a veces estas cuestiones de imitación extralógica nos están llevando a generar un caos precisamente en el ordenamiento jurídico.
y que a veces vamos por modas, perdonando la expresión. Yo creo que aquí debemos ser muy analíticos, muy analistas, ver en particular las peculiaridades de la sociedad mexicana y sobre todo atender a temas de conflicto. Hablábamos ahorita del tema de alimentos. Es un tema de primer nivel de importancia. El criterio abierto que tenían, un criterio que tenían ustedes importantísimo al momento de garantizar las pensiones de alimentos, y hoy en día no se tienen. ¿Por qué no regulan con mayor detenimiento el tema de los alimentos? ¿Por qué no? Fíjese que le voy a platicar rápidamente un caso. Llega una señora a las 12 del día desesperada al juzgado y me dice, todos los bienes que tenemos están a nombre de mi esposo. Nos enojamos y lo está vendiendo. Quiero que le gire usted oficio a todos los notarios y al registro público la propiedad para que no se inscriba a los notarios, para que no autoricen la venta ni se registre ninguna respecto a mis bienes. Ya mañana yo promoveré. Y giré los oficios, me dio la gana y los giré. Y un notario que ya falleció llegó al juzgado y me dijo que, en pocas palabras, que era una tontería lo que yo había hecho. Que estaba totalmente fuera de la ley. Que no tenía yo facultades para impedir que el notario recibiera operaciones. Y le dije, bueno, pero es que usted es un notario, nosotros recibimos el sentir de la gente. Y por lo pronto, ¿verdad?, no me autorice la venta hasta que la señora tenga la oportunidad de tomar otras medidas, porque mañana posiblemente ya no tenga ningún recurso, ¿no? Es decir, si estamos tan atados, si no tenemos esa libertad, pues por omisión se cometen las injusticias. Claro, y la Corte en interpretaciones ha buscado de alguna manera esa interpretación excesiva cuando habla que en separación de bienes, si se acredita que la mujer estaba a cargo de la familia, de alguna manera tomar en cuenta que lo que se logra es producto del esfuerzo de familia. Esos son los avances, sí, muy interesantes, y qué bueno que están ahora a ese nivel. Nos queda poco tiempo, me gustaría, doctor, que nos hiciera nuevamente, nos recordara la invitación y por favor mencione quiénes van a estar dando las conferencias. Es muy importante, los nombres, las personas son verdaderamente relevantes. Claro, bueno, el evento se va a llevar a cabo del día 22 al 25 de julio del presente año. Hay doctrinistas de primer nivel, Raúl Carrancay Rivas, Ignacio Burgoa Llano, está en el caso de Juan Velázquez, Sergio García Ramírez, Juan Moreno Sánchez, está el caso de Claudio Gámez Perea, gente de primer nivel en el ámbito jurídico que, bueno, tendrá una participación relevante y sobre todo hablábamos nosotros de lo que se podía o se debería de lograr. Yo recuerdo que en algunas ocasiones que me ha tocado la suerte que me inviten, por ejemplo, a Argentina, por parte del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, trabajábamos por ejemplo, él escogía siempre la provincia de Misiones, en Iguazú, de casualidad, donde están las cataratas. Y entonces el Congreso de la provincia, las conclusiones que se daban, porque iban los principales ambientalistas, él es de corte ambientalista, establecían y lo elevaban al carácter de norma lo que se podía obtener de conclusiones en el Congreso, a tal nivel que, por ejemplo, en el caso del derecho ambiental, se estableció de una manera específica que el derecho ambiental era de tercera y cuarta generación, porque era un derecho difuso y era un derecho de desarrollo propio del desarrollo científico y tecnológico. Entonces, ojalá que hoy en día se escucharan a estos estudiosos del derecho, a gente con gran capacidad y que en las áreas académicas se inicien muchas de estas reformas. O sea, a final de cuentas es el tema de la investigación. Si nosotros recordamos o lo hacemos un paralelismo, hay muchos médicos muy capaces, pero por ejemplo en nutrición tienen los mejores médicos que generan investigación. Necesitamos verdaderos investigadores que conozcan el derecho en teoría y práctica, que pueden llevar a mucho. Raúl Carrancay Rivas, Héctor Fix Amudio, Eduardo Ferrer Magregor, paisano de ustedes, Claudio Gámez en Derecho Familiar, en el caso concreto el doctor Burgoa, tanta gente tan importante, y el grueso de ellos estarán en esta hermosa ciudad y estarán en este programa en este mes. Ojalá, así lo espero. Sí, va a ser un privilegio para ellos. Mencionaba que en Argentina en las conclusiones a veces salía la norma. ¿Ya invitó a sus colaboradores, a los miembros del Congreso local? Sí, claro, y quiero hablar el presidente del Congreso con una participación muy importante y precisamente
los diputados muy metidos en el tema, con mucha congruencia y sobre todo con mucha inquietud, y eso vale la pena. Creo que también es importante no empezar generalmente a denostar al funcionario simplemente por un cargo. Cada vez también hay gente más positiva que puede gestar cosas buenas, y en Baja California está pasando, en el caso concreto de este Congreso, teniendo un gran apoyo. No lo digo por denostarlo. No, por usted, no. Yo lo digo para que vayan, porque es importante que vayan ellos, que vayan los miembros del Poder Judicial también. Claro, y se actualizan. Yo como una experiencia, recuerdo que cuando se pretendía implementar el derecho, por ejemplo, el amparo contra particulares, cuando se quería implementar el amparo contra particulares, nos pidieron obviamente la opinión a su servidor, yo hablé con Alan Brever, un jurista venezolano de altísima talla, para hacer una investigación, y les decía yo que era complicado por la tradición jurídica. Y recuerdo que al final, después de 40 días de estudios en codificaciones procesales, en leyes de jurisdicción constitucional, en leyes de amparo, dimos las conclusiones, y la misma gente que estaba a cargo de todo este trabajo decía, oye, ¿y se podrá implementar? Cuando primero nos lo propusieron que lo querían implementar. O sea, es decir, tiene que ir de la mano el legislador, que puede ser gente muy capaz, pueden algunos no serlos, pero de la mano del académico, del experto en la rama del derecho, para crear una norma con todo lo que tiene que tener desde el punto de vista formal en un proceso legislativo, pero en un aspecto sustantivo, con lo que debe requerirse en el fondo de la norma para que atienda las necesidades sociales. Qué bueno que lo menciona. Estamos batallando todavía. No lo alcanzamos a entender, el amparo contra particulares. No alcanzamos a distinguir el interés jurídico del interés legítimo, o del interés, ¿cómo le llaman? Simple. Yo me pierdo entre el interés simple y entre el interés legítimo. Para mí está muy definido, como siempre, el interés jurídico. Pero no he visto todavía un amparo contra particulares. Es muy interesante. En el tema del amparo contra particulares, hay un amparo contra particulares amplio en la doctrina y uno un manejo o un ámbito reducido. Los argentinos, el amparo contra particulares se gesta en una sentencia de 1958 en Argentina, que fue el caso Samuel Cot, e internacionalmente regulada por el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. México lo tutela en cuanto a que sean actos de particulares que estén facultados por la norma para efectuar actos de autoridad. Pero poner un ejemplo, si alguien detiene en flagrancia, para efectos del amparo, va a ser autoridad responsable. Es muy interesante y a lo mejor es muy complejo. Eso se llama la defensa horizontal de los derechos fundamentales. Y después, si hay otro tiempo cápsula, porque me están diciendo que se acaba el tiempo, lo platicaremos con mucho detenimiento. Y en el caso del interés, tenemos el interés simple, el interés legítimo y el interés jurídico. El interés jurídico es el que tiene la mayor rigidez vinculada al derecho subjetivo. El interés legítimo es en base a tu relación que tienes con el ordenamiento jurídico, por ejemplo, en temas de derecho ambiental. Es decir, bueno, la naturaleza misma, que puede ser un sujeto, la misma humanidad o determinados grupos. Pueden ser de una manera de humanidad o de grupos muy específicos. Y en el interés simple no requieres ni acreditar el interés jurídico, ni requieres acreditar el interés legítimo. De todas a todas accesas. Es complicado, se da mucho en las acciones populares, lo que llaman las acciones de clase los norteamericanos, y sí, evidentemente, en el actuar de nosotros los mexicanos, pues evidentemente saturamos todo, ¿no? No siempre pasa en América Latina. Cuestión de cultura de la legalidad, del cumplimiento espontáneo de la norma. Costa Rica desapareció el amparo judicial. ¿Por qué? Porque tiene una gran confianza en sus instituciones. ¿Cuál era la justificación cuando se quiso en su momento desaparecer aquí en México el amparo judicial? Que había una gran confianza a los tribunales de apelación. Evidentemente era un argumento poco sólido cuando en este país se ha perdido mucho la confianza en las instituciones y no queda más que recobrarla con base a un trabajo adecuado, con capacitación y con un gran blindaje moral. ¿Se imagina en México desaparecer el amparo judicial? No, terrible, porque no hay cultura de la legalidad. No hay un respeto por parte... Va a estar aquí Juan Velázquez, yo me imagino que el 23 en el programa. Y es un tipo profundo que hace reflexiones tan sencillas, pero que te dan mucha risa. Decía que cuando se iba a implementar la ley contra la delincuencia organizada, me decía, ¿sabes qué? Solamente faltan dos cosas muy sencillas. Dos nada más, ¿cuáles, Juan? Dice, la primera,
traer policías europeos. Dice, y la segunda, traer ciudadanos europeos. O sea, ese es el gravísimo problema que tenemos en estas circunstancias. No tenemos el cumplimiento espontáneo de la norma, ni la sociedad ni la autoridad. Y eso nos da la razón de cierta manera, es que hay que hacer leyes para mexicanos. Sí, pero... No importar figuras que a veces... Sí, pero también yo creo que es muy importante que haya una cultura de cumplir la norma de manera volitiva, de manera voluntaria, porque la verdad, la corrupción permea no solo en las instituciones, sino en la misma sociedad civil. Y si no generamos el blindaje, el retomar valores, el que se retome el tejido social, ninguna norma va a funcionar. Ha sido un placer platicar con el doctor José Jesús Naveja Macías. No, el placer es mío estar en este programa. Y las puertas están abiertas para en una futura ocasión seguir con la plática. Pues aquí tenemos que venir del 23 y 24 con los amigos para que estén aquí con ustedes. De este mes de julio. Sí. Bien, agradecemos su presencia y agradecemos a nuestro público el que nos haya sintonizado una vez más. Lo invitamos para el próximo martes, otro tema de corte jurídico, pero de interés general. Hasta entonces, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias.